por la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias. Es un privilegio compartir tu palabra, Señor. Ministranos, háblanos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu Espíritu Santo. Y Señor, que esta palabra sea edificante para nosotros, que sea una palabra, Señor, de bendición. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy pues yo quería traer algún tema diferente, pero el Señor me ha estado dando testimonio de que esta palabra es para hoy también. Amén. Porque quisiera enseñarle a usted, a la iglesia, hermanos, que la administración de los pies es muy importante. Así como lavarse los pies, darle mantenimiento a nuestros pies naturales, físicos, es importante y es bueno para la irrigación de la sangre y para que evitemos enfermedades más adelante. También necesitamos limpiar nuestros pies. Y hemos hablado, hermanos, que el Señor Jesucristo, los pies del Señor fueron y son hermosos. ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas? Mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, ha estado hablando acerca de los montes. Pero el Señor a mí me puso pues enseñarle a la iglesia acerca de los pies, hermosear los pies. Amén. Entonces, los pies del Señor Jesucristo fueron hermosos. ¿En qué sentido? En el sentido que Él hizo la voluntad del Padre. ¿Entiendes? O sea, Él anduvo, Él se conducía. Eso tiene que ver con nuestros pies. ¿Me explico? Conducirnos, caminar en la voluntad de Dios, esos son pies hermosos. ¿Ya? ¿Me capta eso? Yo sé que sí, porque el Señor nos ha dado entendimiento. Entonces el Señor Jesucristo anduvo conforme a la voluntad del Padre. ¿Estamos aquí, hermano? Pero luego, hermanos, dice Romanos 10:15, un verso parecido. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí se está hablando de predicadores, de ministros. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, los que predicamos también debemos hermosear nuestros pies. También debemos andar con pies limpios. Amén. No dejemos que los pies nuestros nos los quieran ensuciar otros. Porque el Señor quiere que andemos como Él anduvo. Amén. Eso es que nuestros pies sean hermosos. Ahora, los ministros ministramos a la iglesia. Y la iglesia debe tener también hermosos sus pies. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. ¿A quién se refiere ahí? A la iglesia del Señor. Usted es la iglesia del Señor, porque usted ya recibió a Cristo en su corazón y pertenece al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Amén. Ok. Entonces es importante esto que hemos platicado, hermanos. Y esto que voy a leer aquí, o que usted ya lo tiene, hermanos, es interesantísimo. Porque hay por lo menos 6 formas de hermosear nuestros pies. Primero, con agua. ¿El agua qué representa, hermanos? Ayúdenme. La palabra de Dios. Usted sabe que la Biblia tiene figuras literarias, o sea,
Se usan figuras literarias, se habla en sentido figurado muchas veces. Por eso cuando se dice agua, se refiere a la palabra que nos limpia. ¿Sí, Angelito? Amén. Entonces, los pies son ministrados, son hermoseados con el agua de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, tiene que ver con ministrarnos. La ministración es, hermanos, que los varones, cualquiera que sea la situación que enfrente, pero que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando peca, cuando falla, cuando tiene un problema, dice: yo voy a hablar con mi pastor. ¿Me entienden? No con el hermano fulano ni con la hermana perengana le voy a platicar mi problema, porque esa hermana o ese hermano se ve que se preocupa por mí. No, hermano. En la iglesia hay un pastor. ¿Sí me entiende? ¿Quién es el pastor de usted? Nada más digo yo, pues, si usted tiene otro pastor, hermanita y hermano, no, acá está la salida, ¿eh? Con confianza, ¿eh? Busque esa persona y dígale: ¿sabe qué? Yo creo que usted es mi pastor. Pero si un servidor es su pastor, estoy hablando con gente que le está sirviendo al Señor. Entonces usted tiene que acercarse a mí. Hablo con los varones. ¿Y las mujeres? ¿Con quién, hermano? Con la esposa del pastor o la pastora, si usted le quiere decir pastora. ¿Sí me entiende? Pastora, fíjense que quiero hablar con usted. Yo soy muy brava. Ni que fuera vaca, ¿no? Soy muy enojona, pastor, y yo necesito que ore por mí. Se está ministrando. ¿Y qué es ministración? Confesión. A ver, hermano, ¿qué es ministración? Confesión. Hermana Olga, fíjense que se me dificulta controlar mi carácter. Yo mando en la casa, fíjense, pastora. Entonces la hermana Olga le va a dar una palabra, le va a ministrar. ¿Con qué cree que le va a ministrar, hermano? Con la palabra de Dios. Amén. A veces no le va a gustar, y eso es lo que a veces no. Por eso no queremos hablar, ¿verdad? Entonces yo estoy invitándole a usted para que demos este paso. Mire, le voy a comentar antes que sigamos. El apóstol Haroldo Herrera, que es profeta, hace 7 años me dijo: cuando comience la gente de la iglesia a ministrarse con ustedes, va a venir el avivamiento y va a empezar a crecer la iglesia. ¿Por qué? Porque ya le cayó el 20, le cayó la revelación, ya entendió que debe irse a lavar los pies. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se puso, hermanos, una toalla y luego llenó un lebrillo, ¿verdad? ¿Qué es un lebrillo? Un recipiente con agua, y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Hermanos, eso no es algo literal, pues. Sí lo hizo el Señor literalmente, pero hermanos, ese lavatorio de pie tiene que ver con la ministración. Por eso el apóstol Pedro dijo: Señor, no me vas a lavar los pies. Entonces hay gente que dice: no, yo no me voy a lavar los pies. No. Yo platicarle mis cosas al pastor. No, porque a lo mejor luego me tira desde el mensaje. ¿Qué tal? Y luego la pastora lo anda platicando ahí. Pero hermana y hermano, usted le ha platicado a otros cosas y ya se lo platicaron a otros. Usted se los platicó. Y luego yo voy a ver alguna familia y es cierto que el fulano o fulana de tal. ¿Y cómo lo sabe? Me lo dijo, ¿cómo que dice la canción? Me lo dijo Adela. ¿Cómo que decía la canción? Es que no recuerdo. Hay una canción que me lo dijo Adela. Tarán, tan, tan. Entonces, ¿por qué? Porque se volvió un chisme. No se ministró correctamente. Le voy a decir de esta forma. Y se lo voy a decir porque el Señor me habló por medio de alguien, de una hermana de la iglesia. Y me dijo: esto es lo que yo entendí del sueño. Que el Señor le mostraba que la iglesia se estaba desnudando delante de otros hermanos. Usted no tiene por qué desnudar sus pies delante de otros hermanos, porque ellos no son sus pastores.
¿Me están entendiendo? El hermano Ángel tiene un problemita y dice, no, yo al pastor no le voy a platicar, pero se lo voy a decir al hermano Alex. El hermano Alexis es el presidente, el líder de varones, pero el hermano no es el pastor. ¿Entiendes? Pero es que yo le tengo una confianza tremenda, pastor. Pero el hermano, pongamos que es otro hermano, porque se me puede enojar el hermano. Entonces lo dice, pero el hermano se lo confía a alguien de la familia y al rato ya lo saben todo. Yo sé cosas que ustedes no saben. Y a los de la oración, hermanos, en parte saben, porque tenemos que decirle, hermanas, oren por fulano, por perengano, tienen este problema, pero no todo, aunque se debería orar específicamente. Pero estoy diciendo esto, hermano, para que usted no desnude sus pies ante nadie, ¿me entiende? No descubra su desnudez delante de cualquier hermano, menos de personas que también tienen errores como usted y como yo. ¿Sí me explico? Entonces, o ante las redes sociales, ¿verdad? Aquí en las redes sociales, ay, estoy pasando por momentos difíciles, ya no soporto, ya no aguanto esta vida, mejor que se acabe, no para mí, pobre de mí. Y entonces ahí se descubren su corazón. Entonces, hermano, no, estoy enseñándole, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a ministrar? ¿Con el pastor o con la esposa del pastor? ¿Qué van a hacer ellos? Le van a lavar sus pies. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra. Eso fue lo que hizo el Señor. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pero dijo Pedro, yo no me voy a lavar. Y entonces el Señor le dice, si no te lavan los pies, no tienes parte conmigo. Entonces hay gente que no va a tener parte en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque sus pies siguen sucios. ¿Sí me entiendes? No se han querido ministrar, no han querido confesar su pecado ante el Señor, menos ante el pastor. ¿Sabe qué pasa con muchos hermanos? No aquí pues, pero a lo mejor sí, o quién sabe, que dicen, es que la culpa es de mi mamá, es de mi papá, ellos son los que tienen la culpa, mis hijos, mi esposa o mi esposo, pero yo no. Y eso no es ministración. Eso no es ministración. Eso ustedes, a ver, dígame, cuando el Señor se acercó a Pedro, ¿qué pie quería lavar el Señor? ¿Qué pies? ¿Los pies de quién? De Pedro. Entonces Pedro no podía decir, Señor, sí, pues, lávame los pies, pero la verdad que el que está mal es Judas. Judas es el que está mal. Y entonces empieza a hablar de Judas. No, el Señor al verle los pies a Pedro le iba a ver sus imperfecciones en el pie. A lo mejor un callo, a lo mejor un ojo de pescado, a lo mejor un dedito más chiquito que el otro. Porque puede ser, o a lo mejor se le engruña el dedo así, el del pie, ¿no? ¿Y eso qué? Pero hermano, el agua es la palabra. ¿Cuántos están aquí? Entonces tenemos nosotros que dejarnos ministrar. Yo me recuerdo pues que una vez el hermano Haroldo en esa actividad hace 7 años puso a todos los pastores al frente, ¿no? Y empezó a pasar la gente a ministrarse. Y algunos decían, ore por mí, yo soy muy enojón. Ore por mí, yo casi no me gusta llegar a la iglesia. Ore por mí, yo no diezmo. Otros pasaban pues y orábamos por ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es dejarnos lavar los pies para que podamos caminar, para que podamos avanzar con pies limpios. Amén. Y le estoy hablando a ustedes porque ustedes son los líderes de la iglesia. Si el liderazgo se lava los pies, como los discípulos que eran los líderes que iban a ser apóstoles, hermanos, entonces por eso la iglesia tuvo un avivamiento tremendo en Hechos. Ahora,
Luego dice el Señor que tiene que ser lavado también con sangre. Ahí está. ¿Y qué significa la sangre? Éxodo 29:20. Y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. El pie derecho para caminar, hermanos, rectamente. ¿Sí? En el dedo gordo, perdone, el dedo gordo, el dedo pulgar del pie, hermanos, dice en si usted lo quiere investigar por ahí en Google, dice que el dedo gordo, la importancia del dedo pulgar es que ayuda para avanzar. Es uno de los que hacen, ¿cómo decirle? Hace fuerza para caminar, y también es el dedo que ayuda también en el equilibrio. Así lo digo. Entonces, para que nosotros podamos avanzar y mantener el equilibrio, hermanos, y no estemos caídos. Imagínense a alguien sin dedo, gordo, por eso es más gordito, hermano, y aunque haga dieta, el dedo gordito no va a adelgazar. Es que así es. Ahora, pero ¿por qué la sangre? Porque la sangre del cordero debe limpiar, hermanos, nuestro caminar. Hermano, usted sabe que, mire, cuando el Señor quería lavar los pies de los discípulos y le dijo a Pedro, entonces, si no te dejan lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Pero luego le dice Pedro, Señor, entonces báñame todito, lávame todo, la cabeza, todo. Y le dice, no, Pedro, el que ya está lavado todo, ustedes ya están lavados todos, o todo, perdón. Y lo único que deben lavarse es los pies. ¿Entiendes? O sea, todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo, hermanos, ya hemos sido lavados de nuestros pecados. Amén. El pasado ya quedó enterrado, ya olvídese del pecado de ayer. Ahora, ¿qué tenemos que lavarnos? Los pies. Porque en el diario caminar del cristiano va cometiendo pecados, fallas, errores, ya no como antes, pero sí todavía, ¿verdad? ¿O no? Sí, a veces se nos van ahora sí que se nos van las patas. Pues no las patas, pues, sino los pies. Y la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo, hermanos, nos provee santificación para vivir en santidad. Porque, ¿verdad? Usted no puede pasar, digo yo, una semana sin lavarse o sin bañarse, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿O sí? Ay, padre, yo estoy viendo que algunos no dijeron nada. Ay, padre. Bueno, hermano, recuerde que ya el Señor nos limpió nuestros pecados, pero nosotros tenemos que bañarnos. No le veo muy no dicen amén cuando estoy hablando de que hay que bañarse todos los días. Incluso antes de venir al templo, hermano, hay que echarse una regaderazo, ¿verdad? Para que cuando hermano Dios les bendiga, Padre Santo, siente la unción. Bueno, entonces la sangre nos santifica, pero también la sangre tiene que ver con el sacrificio de Cristo y tiene que ver con la gracia. La gracia del Señor, hermanos, apréndaselo, repítalo conmigo. La gracia del Señor es poder de Dios para vencer nuestras debilidades. ¿Hay una debilidad que usted tiene? Sí, pastor. ¿Cuántos tienen debilidades? Ahora pregúnteme a mí, pastor, ¿y usted tiene debilidades? Pastor, ¿usted tiene debilidades? Sí, todos tenemos debilidades, Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos dé su gracia. Señor, dame de tu gracia para que yo pueda vencer la debilidad. Amén. Ok, entonces ya vimos el agua, la sangre, ahora el aceite. Bueno, la sangre acá ya vimos, pero mire cómo dice Deuteronomio 33:24. A Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje
sumergir, hundir, empapar en aceite su pie. ¿Qué tenemos que hacer? Hablando, hermano, espiritualmente. Acuérdense que esas son figuras. El Señor habla en sentido figurado, el Señor habla por medio de sombras, de figuras, para que nosotros las entendamos. Entonces, dice, el aceite, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? El Espíritu Santo, hermano. ¿Y qué quiere decir eso? Mojar nuestros pies, empapar nuestros pies en el Espíritu Santo, tiene que ver, hermanos, llenarnos con el Señor, del Señor, para que Él nos guíe, para que el Espíritu Santo nos guíe, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros hoy, hermano. El Padre está en el trono, el Hijo está a la diestra intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces digámosle: Señor, lléname de tu Espíritu, y lléname de tu Espíritu. A veces yo me pregunto si usted está pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Y cuando yo escuché el viernes el mensaje que el hermano Alexis estaba predicando, me alegré de saber que sí lo están pidiendo. ¿Entienden? Así como le pide con tantas ganas, ¿verdad? Señor, dame el pan de cada día. Dígale: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Empapa mis pies con el aceite, para que yo sea guiado por ti, para que yo camine lleno de tu Espíritu Santo. Y hermano, y si caminamos lleno del Espíritu Santo, si hay gente enferma y oramos por ellos, van a sanar. Si hay gente endemoniada, van a ser liberados. Cuando hablemos, vamos a hablar bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida, ¿no? Y ya lo tenemos, todos los que estamos aquí, y ya tenemos al Espíritu Santo. Ahora necesitamos sumergirnos, ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, pero la Santa Cena, que el domingo, si Dios lo permite, vamos a ser ministrados en la Santa Cena. Pero en la Santa Cena nosotros, hablando figurativamente y espiritualmente, nosotros nos comemos al Cordero. Y el Cordero, habían 3 partes que se comían. ¿Cuáles se comían? La cabeza, los pies y las entrañas. La cabeza para pensar como Cristo piensa, para tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es como una aplicación, digamos, como una plataforma, para que ahí aterricen los pensamientos de Dios, para que ya no aterricen pensamientos malos. ¿Sabía usted que en nuestra mente no pueden aterrizar pensamientos negativos a menos que uno lo autorice? Es como una pista de aterrizaje. ¿Saben que ustedes que hay una torre de control? Y allí en la torre de control el piloto o el copiloto hablan y dice: aquí avión, dígame una marca de avión, Aeroméxico, vuelo número tal, pidiendo autorización para aterrizar. Y entonces el que está en la torre de control le dice: aquí torre de control, puede aterrizar en la pista número 5. Pero se le autoriza. Pero si le dicen: no puede aterrizar, espérese un momento, vete a dar una vuelta por todo México, y se da una vuelta hasta que la pista sea despejada. Igual pasa con nuestra mente. Si nosotros dejamos que en nuestra mente se alojen pensamientos negativos, ahí van a estar. ¿Me entienden? Pero si cuando viene el pensamiento negativo, usted dice: yo reprendo eso en el nombre de Jesús y no acepto ese pensamiento. ¿Me está entendiendo? Ese pensamiento se va, porque usted no está autorizando. ¿Entendió? Eso se aplica para el enojo, se aplica para el adulterio, se aplica para lo que sea, hasta para la flojera. Tengo flojera, hoy no voy a ir. No, el Señor te reprenda pensamiento malo. Hoy yo reprendo ese pensamiento
de flojera y me voy al templo. Ay, entonces viene usted acá. Hermano, entonces la santa, pero me quedé en la cabeza. Pero yo estaba hablando que la Santa Cena es, hermanos, comerse los pies del Cordero. ¿Para qué? Para caminar como Cristo, para ser un Cordero. Que un Cordero, hermanos, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Entonces, al comer los pies del Cordero en la Santa Cena, nosotros, hermanos, estamos pidiéndole al Señor que nos haga mansos. Ay, sí, va a estar difícil. Pero es que dice la Biblia, fíjense que me llamó la atención un mensaje que predicó mi hijo esta semana que pasó. Y es que dice la Biblia, sed mansos como palomas. Pero ¿qué más dice? Pero astutos como serpientes. O sea, seamos mansos, pero no mensos. Y me puso a pensar. Porque es cierto, seamos mansos, no andemos buscando problemas, pero cuando alguien nos busca problemas, seamos astutos, ¿entiendes? Hay que evadir el problema, hay que buscar la manera de resolverlo de otra forma, hay que ser astutos, o sea, ser mansos, porque se va a escuchar feo esto, pero el menso cae en la provocación, ¿sí o no? El menso cuando viene a ver ya está peleando. Es menso. Perdón, no vaya a sentirse alguien aludido. Pero es que la Biblia dice ser manso, pero ser astuto como serpiente. Tenga astucia y diga, no voy a caer en esa provocación. Bueno, tenemos que lavar nuestros pies, hermanos, con leche. Hermanos, el discipulado es importante. El discipulado, hermanos, es parte importante para que podamos caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y donde, mire cómo dice esta versión, hermano, Job 29:6 en la Biblia de las Américas. Dice, cuando en leche se bañaban mis pies. ¿A qué se refiere bañar los pies con leche? ¿A qué? Al discipulado, a la doctrina. A usted se le enseña, gracias a Dios por el hermano Alexi, por el hermano Ángel, por los hermanos que se están discipulando, porque eso es dejarse lavar los pies con leche. Usted escucha la enseñanza y entonces la pone en práctica, ¿me entiende? Ahí dice que debo orar en todo tiempo, que no nada más debo orar cuando voy a comer. Entonces, ¿y cómo voy a orar en todo tiempo? Desarrollar una mente de oración, ¿verdad? Y aunque yo esté lavando, estoy planchando, o voy al trabajo, voy caminando, ahí voy orando, voy aprovechando mi tiempo para platicar con Dios. Eso lo enseña el discipulado. Entonces yo lo voy a poner en práctica. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bañando mis pies en leche. Amén, hermano. Oiga bien, pero fíjense bien, hermano Alexi y hermano Ángel. Los hermanos están aprendiendo, ¿verdad? Entonces puede surgir que alguien diga, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo esto, yo creo aquello. No, me preguntan. Y entonces ya yo le hermano, es que nosotros creemos esto. No, pero yo en una iglesia aprendí otra cosa, hermano. Mi hermano, pues aquí dice la Biblia que cuando cambiamos de sacerdocio, ¿cambiamos de qué? De ley. Cambiado el sacerdocio, se cambia la ley, ¿verdad? Ya cambiaste de iglesia, te veniste aquí y dijiste, yo voy a ser de esta congregación. Aprende lo que enseñamos. No que yo voy a llegar y voy a cambiar lo que enseñan en esa iglesia. No, mi hermano, perdón, pero si yo fuera alguien que agacha la cabeza, sí, pero no soy ese tipo de persona. ¿Sí me entiendes? Pero es que fulano de tal, hermano, que dice que no está de acuerdo en esto. Bueno, si no está de acuerdo,
no hay problema, nada más avíseme, dígame. No vaya a ser que yo empiece a poner hermanos a predicar que no están de acuerdo con la doctrina, que no se quieren bañar los pies con leche. ¿Sí me está entendiendo? O sea que los que van a predicar, los que están predicando, tienen que sujetarse a la doctrina, a la enseñanza. Por eso les digo, anote, ¿verdad? Haga sus anotaciones. El pastor está enseñando esto. ¿De dónde lo saco yo? De la Biblia. ¿Y de dónde? Porque yo tengo un pastor. Me enseña. Y yo estoy aprendiendo. Hermano, perdón, hermanito. Yo estoy aprendiendo todavía, No me las sé de todas. Voy aprendiendo. Ahora, entonces, la doctrina y el discipulado es necesario para caminar correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Y yo sé que todos los que estamos aquí estamos siendo doctrinados, estamos siendo discipulados, gracias a Dios. Amén. Hay algunos que no están, pero también están siendo discipulados. Hay otros que se están anexando y eso también tenemos que ponerlos en discipulado. Pero no a la fuerza, El que dice, es que yo no puedo, y a veces pasa esto, que está dando el discipulado y alguna hermana, porque me ha pasado a mí, te cambia todo y empieza a hablar de otras cosas y te desvía de la enseñanza. Y entonces uno tiene que tratar de volver. Ok, hermano, ya lo platicamos luego eso. Vamos a volver al tema, ¿verdad? Porque está tratando de no quiere bañarse los pies con el discipulado. Y luego debemos, hermanos, lavar los pies ¿con qué? Con vino. Con vino. Dice, y el vino que es gozo, es vida. Deuteronomio 16:13 dice, la fiesta de las chozas la celebrarás durante 7 días cuando hayas terminado de cosechar tu trigo y de exprimir las uvas. Las uvas se echaban en un lagar, hermano, en un recipiente grande, en una, ¿cómo decirlo? Bueno, la cosa es que le echaban y se metían ahí los vendimiadores y empezaban a danzar, hasta música ponían. Y por eso, ¿verdad? Por eso se le llama vino. El vino tiene que ver, por eso se relaciona con el gozo, porque están danzando. Y de esa forma va saliendo el jugo de la uva. Y el vino, hermano, tiene que ver con vida, vida en abundancia, la vida Zoe, la vida de felicidad que Cristo da. Amén. Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Usted viene a la iglesia, alabe, adore, dance, hermano. Pero es que yo no sé, aunque sea el paso del elefante. ¿Cuál es el paso del elefante? Este que hace el pastor. Aunque sea, pues, pero dance. No tenga pena. Dicen los hermanos de Guatemala, no tenga pena, hermano. Entonces, esto lo estuvimos enseñando, hermanos. Y mire, tal vez no hablemos mucho, nada más. Estos son los problemas de los pies. Así rápidamente. Lisiados. Hay pies lisiados, no avanzan, no caminan, no pueden, porque tienen los pies enfermos, están tullidos. Eso no es una ofensa. Es que había un muchacho que se llamaba Mefiboset, hermano, y lo tumbaron. Su nodriza lo tumbó y lo dejó tullido de los pies. Entonces eso representa que a los que nos criaron o los que les criaron a usted, tal vez, hermana y hermano, le hicieron tullido con su enseñanza, con su ejemplo, y usted quiere salir de esa situación y no puede. Entonces tiene que lavarse los pies, tiene que pasar administración. Pastor, mi mamá era así, y era acá y era allá. Mi papá era de esta forma. Y yo he escuchado por las enseñanzas que el pastor da y dice que la genética nos afecta. Quiero ministrarme. Reprenda o cancele toda maldición hereditaria, porque si no nos cae a nosotros la maldición, puede caerle a un hijo o a una hija.
Mi abuelo le gustaba la marihuana, es un ejemplo. Pero a mí no me gusta. Eso de la maldición, pero resulta que un hijo sí le cayó y de pronto le gusta. Así, no así. ¿Verdad? No así. No así, sino así. ¿Por qué? Porque le cayó la maldición, la herencia. Es como a veces, ¿verdad? Un hijo no se parece a su papá, pero el nieto, hermano, igualito al abuelito o a la abuela. ¿Cómo va Yolet? ¿Cómo se parece a la abuela? Esa niña la veo, hermanita María del Socorro, María del Socorrito, María Crucecita. No, de veras, hermano, le cae la herencia genética a alguien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romperla. Ya me quedé mucho tiempo en eso. Los lisiados, hay pies lisiados, hay pies no lavados. Y fíjese que en ese caso que está ahí, hermanos, eso ya se lo mandé a ustedes a su celular. Dice que Mefiboset, cuando el rey David regresó a Jerusalén, después de haber sido perseguido, hermano, regresa a Jerusalén y le dice a Mefiboset, ¿sabe qué hizo? ¿Cómo estaba Mefiboset? No se había lavado los pies. Estaba como el pastor que no se había cortado la barba. No se la había arreglado. Ni se había limpiado sus vestiduras. Y cuando llega el rey le dice, ¿por qué no te fuiste conmigo? Eso es una enseñanza. Mucha gente se va a quedar, hermano, cuando Cristo venga, aunque sean salvos. Porque la salvación, hermanos, es para no irnos al infierno. Pero la tribulación, mucha gente, iglesia, sí se va a quedar. Por eso algunos se equivocan diciendo que la iglesia va a pasar por la tribulación. Pero no es la iglesia en general, es una parte. Porque la manada pequeña, de la cual habla la Biblia, el remanente fiel, ese sí se va en el arrebatamiento. Los que se lavan sus pies constantemente, los que limpian sus vestiduras, ¿verdad? Y los que, hermanos, se mantienen buscando al Señor. ¿Sí me explico? Ok. Entonces hay también, hermanos, manchados con sangre inocente. No haga causa común con los que se burlan de otros. No haga causa, no entre en la crítica cuando algún hermano o hermana dice, y ya viste a fulana de tal como es, y fíjate que hace esto y hace aquello, y resulta, mis hermanos, que empezamos a manchar nuestras vestiduras con sangre inocente. No critique a nadie, porque puede ser que esté criticando a alguien inocente. Amén. No condene a nadie. Puede estar criticando a alguien inocente. No juzgue a nadie. Pero hermano, es que fulano de tal anda mal, y fulana de tal anda mal. Eso le corresponde al pastor, ¿verdad? Ministrarlo. Ahora, no manchemos. Es un ejemplo claro es el que cuando vemos en el Facebook, que fulana de tal la violaron o le hicieron tal cosa y aparece la foto, y el que lo hizo es que está al lado, le ponen otra foto y usted agarra y lo comparte. Es que me da coraje, pastor, pero tú lo viste, chico, dijo Tres Patines. No, pastor. Entonces, ¿por qué lo comparte? Si no te consta. No, yo no lo vi, no sé. Y entonces estamos haciendo, a lo mejor estamos, hermanos, manchando nuestros pies con sangre inocente. Imagínense que alguien ponga algo en el Facebook y diga, este fulano es el pastor, la foto del pastor. Mira, y será, a veces es cierto, porque el pastor fue tremendo. A veces es cierto. Y entonces ya dejan de llegar a la iglesia, pero no saben, pues. Si aquella persona está hablando de hace 15 años atrás. ¿Me entienden? Bueno, con mensaje de muerte. Pies. Hay pies jezabélicos con mala genética, con sarna maligna. Todo esto ya lo hablamos, hermano.
Pero pies con mezclas, estos son los que, miren, Daniel 2:32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos. Esto no lo voy a predicar, hermano, pero mire, los pies de esta imagen o de esta, ¿sí ves? En parte eran de hierro, era fuerte, pero en parte era de ¿qué? De barro cocido. ¿Y eso qué significa? Que era frágil. Entonces nosotros tenemos áreas fuertes y áreas débiles. Amén. Gloria a Dios por las áreas que son fuertes en usted y en mí. Pero también, hermanos, esas áreas débiles hay que ministrarlas. Hagamos que esas áreas débiles se fortalezcan. Amén. Trabajemos en esas áreas. Otro, rápido. Pies ociosos. Mateo 23. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio otros que estaban de pie en la plaza ociosos. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban de pie ociosos. Y les dice: ¿por qué estáis de pie aquí todo el día ociosos? Hay pie ociosos, no hacen nada en todo el día. ¿Cómo estaba el rey David? Dice que todos habían salido a la guerra y él se quedó durmiendo hasta la tarde sin hacer nada. Y se levantó en el terrado y se puso a ver para abajo y vio a una mujer, hermano, que se estaba bañando. Y en la ociosidad fue cuando vino la tentación y pecó. No solamente adulteró, mandó a matar al marido, la embarazó a la mujer. Pero ¿cómo fue? En la ociosidad. Hermano, está bien, entremos al Facebook, al TikTok, no es pecado. Porque escuché a un pastor predicando duro contra los tiktokeros, hermano. Hermano, perdón, vas a dar todavía el... Entonces no me voy a meter más allá. Entonces, ocupemos nuestro tiempo para el Señor. Amén. Ocupe su tiempo. Y en la iglesia, diga, pues yo, que los hermanos sirvan, pero yo, a mí no me ocupa, hermano, para servir en la iglesia. Hermano, no sea ocioso. Hermana, participe en el ministerio de servidores. Pies escandalizadores. Esto está tremendo, porque si tu pie te escandaliza, córtatelo. Si tu pie te hace pecar, si tu pie es desobediente. Tienes un pie desobediente. Es que me gustan las pachangas, hermano. A mí me gusta agarrar para otras partes, menos para la iglesia. Hay hermanas y hermanos que yo conozco, que no le quiero decir su nombre, que no están aquí, desde luego. Pero fíjense que dicen, es que a mí me gusta mucho los domingos el fútbol. Ya me voy al fútbol. Pero tenemos estudios, tenemos, ¿verdad? Hermano, a mí me gusta es que, hermano, tenemos un 15 años, tenemos una boda, pero hay culto en la iglesia. Yo me voy para allá, hermano. Pie desobediente. Ahí dice, si lo que haces con tu pie te hace desobedecer a Dios, ¿qué dice? Córtate. Pero no está hablando literalmente. Tal vez. Tal vez. Está hablando, hay que renunciar a aquello que nos hace desobedecerle a Dios. Aquello que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Ay, yo voy a decir unas cosas que pueden sonar fuertes. Pie de fariseo. El fariseo puesto en pie. ¿Qué decía? Mire, el fariseo erguido. Así estaba orando, erguido. ¿Cómo estaba orando el fariseo? Se puso de pie aparte de los demás. Acá estaban orando el publicano y se golpeaba el pecho. Señor, perdóname, ten misericordia de mí, yo soy un pecador, Señor. Y el fariseo, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, Señor. Yo doy diezmo de todo lo que gano, Señor. Y así muy erguido es.
yo ni siquiera me he visto como ese publicano. ¿Ah? Se creía mejor, pero se apartó. Eso es, tenía pie de fariseo. ¿Ah? Oraba consigo mismo. Mire todo lo que decía, pero el fariseo estaba puesto de pie, erguido. Y dice la Biblia que oraba consigo mismo, no hablaba con Dios, sino consigo. Oraba consigo mismo de esta manera. Hermano, cuando usted ore, no se compare con nadie. Si usted camina para el Señor y hace algo para el Señor, no lo haga farisaicamente. Yo sí, estos no. Eso es fariseo. Yo sí lo hago, esto. Por eso le he pedido a la iglesia, y lo pido hoy con todo mi corazón y amablemente, no hable mal de nadie. A mí me ha enseñado mi apóstol, mi pastor, me dice, no hablen mal de la iglesia, porque eso es maldecir a la iglesia. Maldecir a la iglesia. Y yo quiero bendecir la iglesia, ¿me entienden? Pero si el hermano tiene errores, claro que tiene. Y entonces, ¿por qué no se lo dice? Tranquilo, bendígalo. A mí, hermano, a mí, en lugar de decirme, tú eres un perdido, eres esto, eres aquello, vino un pastor, un profeta, un apóstol y me dice, el Señor dice que te va a levantar y vas a predicar su palabra, y lo que tú vas a hacer en Cunduacán para su gloria, Él lo va a bendecir abundantemente. Y yo dije, pero si yo ando mal, decía yo, ¿por qué no me dijo tú eres un adúltero, tú eres un perdido, tú agarras el dinero para lo malo? Y eso es lo que yo merecía. Pero ¿sabe qué? Me bendijo. Y entonces yo empecé a verme como Él decía, y el Señor fue quitando de mí todo lo sucio que tenía yo en mis pies. Ya me piqué, hermano. Pies vendados, pies que resisten. Este está tremendo. Pedro le dijo, no me lavará los pies, amado. Hay gente que no quiere confesar sus pecados. Es más, lo confiesa a medias, pero completamente no. Y eso no ayuda a crecer espiritualmente. Por eso es necesario lavarnos los pies. Si usted dice, sí, yo pequé, pero la verdad no fue tanto, y a lo mejor sí fue tanto y no lo quiere decir, no es perdonado su pecado. No perdona el Señor eso. Porque el que encubre sus pecados no prospera, no avanza. Pies traidores, hermano, Judas. Pies negadores, Pedro. Pies cómplices. Esto, miren, el apóstol Saulo de Tarso, antes de ser apóstol. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Eran cómplices. Estaban matando a Esteban, lo estaban apedreando, hermano. Y ellos y pusieron la ropa a los pies de Saulo. Y él, mientras no sea a mí, que lo maten. Usted escucha que hablan de otros. Usted está ahí, en esa plática, en esa reunión, y usted no habla tal vez, pero usted lo está escuchando. Usted lo que tiene que decir es, mire, dejemos de hablar mal del hermano, de la hermana, dejemos de hablar mal del pastor. ¿Qué les parece, hermano? Porque venimos a estudiar la palabra. Amén. Venimos pero mire, y echando fuera de la ciudad los pelearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es decir, dejaron su ropa al cuidado de un joven llamado Saulo. Eran cómplices. Si usted, hermanos, acepta que hablen de otro hermano, de otra hermana, o de su pastor, usted está siendo cómplice. Ay, perdón, este dedo está feo. Usted está siendo cómplice. No debemos ser cómplices. ¿Y cómo puedo hacerlo, pastor? Hermanito, por favor, yo no vine a oír chisme. Porque las personas que hablan de otros creen que son perfectos. Yo le decía, ¿verdad? Que conocí una pareja que hablaba mal de todo el mundo y de los hijos de otros. Pero a él se le perdieron sus hijos.
Y entre los perdidos de los hijos habían homosexuales. Y ahora, y en ese tiempo, hablando de otros, de los hijos de otros. Y entonces, hermano, perdón, pero a veces yo tengo que decirlo, ¿ah? Y a veces nos gusta la verdad, porque es tan fácil ver los hijos de los demás. ¿Verdad que si usted ve a otro hijo y dice, ese hijo, de verdad que se anda mal? Pero cuando es ándale eso. Yo a veces lo veo porque he visto gente que antes, cuando no tenían hijos, ponían a esos niños que son así, que son gritones, hay que darles para que se calmen. Pero ya cuando tienen los suyos, dice, no hay que golpear a los niños, hay que tratarlos con amor. Y digo, ¿cómo cambia la mentalidad de la gente cuando es tu hijo? Entonces, no critiquemos a los hijos de otros. Amén. ¿Cómo ven, hermano? Porque eso no le corresponde a usted. Si alguien anda así, chocón, y el pastor lo sabe, o la persona dice, pastor, quiero hablar con usted, ese es asunto ya del pastor con ellos. Ay, amén. Pies indiscriminadores, hermano. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Hermano, terminamos ya. Vamos a orar. Solo quiero pedirle que dejémonos ministrar por el Señor. Amén, hermano. Dejemos que el Señor lave nuestros pies. Padre, en el nombre de Jesús.